En esta oportunidad le vamos a hablar de los sensores de presión y temperatura. Nuestro equipo está conformado por Anthony Montilla y mi persona, Anthony Martínez. Esto es para la unidad curricular Instrumentación y Control. En primer lugar, vamos a comenzar con una introducción de los sensores. Los sensores de presión son aparatos que sirven para medir la fuerza de los gases y los líquidos. Transforman la magnitud física de la presión en una señal para que pueda ser leída o interpretada de manera más fácil. Los mismos pueden ser electrónicos o mecánicos. Esto es en cuanto a su funcionamiento. También trabajan con las unidades del Sistema Internacional de Medida correspondientes a esta magnitud, como lo es el Pascal, el PSI, la atmósfera, bar y miligramos de mercurio. Los mismos poseen una serie de ventajas, entre las cuales tenemos que protegen los equipos, ya que muchos equipos o tuberías en el ámbito industrial, ellos están preparados para soportar cierta presión. Cuando esta presión se excede, esto puede provocar desgaste o que esto se rompa, lo cual provoca gastos económicos y acorta la vida útil de los mismos. Evitan accidentes, ya que si se encuentra una persona, como lo mencioné anteriormente, cerca cuando se produce una ruptura, sabemos que en estos procesos industriales se trabaja con gases y líquidos a altas temperaturas, puede provocar quemaduras. Son precisos, esa es otra de sus ventajas. Además permiten controlar el proceso y obtener productos de calidad, ya que algunos productos requieren controlar esta variable. Y por eso son bastante necesarios o indispensables los sensores de presión. Los mismos se puede decir que basan su funcionamiento a ciertos principios, o como se les conoce, como referencias de presión, entre los cuales tenemos el cero absoluto. No existen presiones negativas. Y tenemos una serie de presiones, lo que es la presión absoluta, que parte del cero absoluto. Esta es una presión teórica. A partir de esta se puede conocer lo que es la presión atmosférica, que como bien sabemos, el planeta Tierra se encuentra inmerso en una masa de gases, como el oxígeno, el carbono, el nitrógeno y otros gases. Estos generan presión. Esta presión atmosférica tiene un valor de una atmósfera que equivale a 14,7 PSI y se puede medir con el barómetro. Es importante señalar que los sensores de presión toman la presión atmosférica como referencia. También tenemos lo que es la presión manométrica, que es la que está por encima de la presión atmosférica. Esta presión se mide con el manómetro. Por debajo de la presión atmosférica encontramos lo que es la presión al vacío. Cabe señalar que estas presiones, tanto la manométrica como el vacío, son relativas. ¿Qué quiere decir esto? Que los sensores de presión basan su funcionamiento en estas presiones. Por otro lado, tenemos lo que son los sensores de temperatura. Son sensores diseñados para medir la temperatura. Transforman el valor de esta unidad para que pueda ser leído sin dificultad. Existen tipos de sensores de temperatura, entre los cuales tenemos los eléctricos, como las termocúpulas o los termopares. Estos están formados por dos barras de diferentes, o láminas de diferentes metales, en los cuales cuando se calienta genera una tensión o se enfría y permite medir la temperatura. En los mecánicos tenemos los bimetálicos, que de esto les vamos a hablar más adelante. También tenemos los que son por radiación térmica, como el infrarrojo y el óptico. Y los químicos, los cuales se basan en las propiedades químicas de algunas sustancias, las cuales se contraen o se expanden cuando se someten a bajas o altas temperaturas. Un ejemplo de esto es el termómetro convencional, el de mercurio. También existe una variación que es el de etanol. Hay muchas formas de medir la temperatura y muchas metodologías.
Pero básicamente, según los tipos que se mencionaron anteriormente, se clasifican en dos grandes grupos: los sensores de temperaturas de contacto y los sin contacto. Como su nombre lo dice, los de contacto, ellos requieren estar en contacto directo con el medio para poder realizar una medición, y los sin contacto no. Es importante señalar que los sensores de temperatura pueden ser usados en cualquiera de los estados de agregación que puede presentar la materia, bien sea sólido, líquido o gaseoso. Los mismos realizan lecturas en las unidades de medida correspondientes a estas, como Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Estos poseen ventajas: son fáciles de usar, son económicos en comparación con otros tipos de sensores, garantizan la calidad de los productos, ya que, como es bien sabido, la temperatura es una de las variables que tiene que controlarse en todos los procesos industriales, ya que tiende a afectar los mismos. Y también para evitar accidentes. Otra de las ventajas es que permite monitorear los procesos. Como primer sensor de temperatura tenemos el sensor bimetálico, el cual es un sensor de tipo mecánico que funciona por contacto. Son sensores que están compuestos por dos láminas de metal que poseen diferentes coeficientes de dilatación, que se expanden o se contraen dependiendo el tipo de temperatura al que se sometan. Su funcionamiento es bastante simple. Cuando se somete a altas temperaturas, el bronce se expande y el acero se contrae, lo que hace que se mueva la aguja en el visor y permita medir la temperatura. La importancia del sensor bimetálico es de gran relevancia, puesto que la temperatura es una de las variables más importantes en el sector industrial. La misma se debe controlar, verificar y monitorear para evitar que afecte el proceso productivo. Los usos de este sensor en la industria: se usa en pruebas de calidad en el sector alimentario, en la elaboración de medicamentos, en la industria farmacéutica, en la industria química para medir líquidos a altas temperaturas, en la producción de papel, plástico, entre otros. El segundo sensor de temperatura es el óptico. Este es un sensor de tipo radiación electromagnética y funciona sin contacto. Es un sensor que mide la temperatura a partir de la radiación que emana una sustancia o equipo. Funciona comparando esta radiación con una fuente estándar que posee en su programación previamente establecida. Su importancia: permite medir la temperatura sin necesidad de estar en contacto, lo que le da ventaja en comparación a los sensores de contacto, que suelen desgastarse o deteriorarse cuando se someten a condiciones exigentes. Usos en la industria: el primero tenemos en la industria metalúrgica, donde se utiliza para medir la temperatura de los hornos de fundición. En la industria mecánica, para medir la temperatura de motores de vehículos o de aviones sin necesidad de desarmarlo. En la industria química, para medir sustancias corrosivas que deteriorarían sensores de contacto en poco tiempo. Y en la industria tecnológica, para medir la temperatura de placas de computadora. Gracias. Saludos, mi nombre es Antonio Montilla y a continuación procederé a explicar dos tipos de sensores de presión. El primero es el sensor capacitivo, el cual, como su nombre lo dice, es un capacitor cuyas dos terminales se separan o se juntan por acción de la presión. Un ejemplo de este tipo de sensor lo podemos observar aquí y cómo está conformado sus partes. Esta separación se traduce como una variación en su capacitancia, la cual puede ser medida
y utilizaba como base para poder calcular la presión en el medio. Este tipo de sensor utiliza una cavidad de presión y una membrana para formar un condensador variable. Esta membrana puede ser reducida por acción de la presión, puede cambiar de tamaño y la capacidad de este se puede disminuir considerablemente. Esta capacidad se puede medir eléctricamente y correlacionarse con la presión aplicada. Este tipo de sensores tiene límites de alrededor de hasta 40 bar. Su importancia radica en que son de alta sensibilidad, por lo que tienen lecturas que ofrecen lecturas de excelente precisión, además de que ofrecen alta seguridad contra sobrecargas. Este tipo de sensores son una gran alternativa para mediciones de diferentes presiones, ya que cualquier variación en sus características físicas causa un cambio en su capacitancia, lo que facilita su medición y una gran ventaja sobre otros tipos de métodos. Entre algunos usos que se le da a este tipo de sensores en la industria encontramos algunos de estos, como ideales para aplicaciones de baja y alta presión, minimizan el error total y probable y la variabilidad en el proceso. Ofrece una respuesta lineal, permite flexibilidad y exactitud, además de que son usados para aplicaciones de flujo. Siguiendo con la explicación, el segundo tipo de sensor de presión que voy a explicar es el manómetro de Bourdon. Este es un dispositivo para medir la presión que fue desarrollado y patentado en 1849 por Eugene Bourdon. También es la base o el origen de diferentes tipos de manómetros aneroides. Este manómetro de Bourdon funciona de la siguiente manera. Cuando la presión a medir aumenta, este tubo que podemos observar aquí tiende a desenrollarse y cuando disminuye tiende a curvarse más. Este movimiento se transmite mediante una conexión mecánica a un sistema de engranaje que está unido a una aguja, ¿verdad? Además, esta aguja lleva las indicaciones del valor de la presión relativa, como podemos ver aquí. Su importancia. Los manómetros de Bourdon son óptimos para la medición de presión relativa desde entre rangos de 0,6 a 7000 bar. Además, debido a su tecnología mecánica, no necesitan de alguna energía auxiliar. Además de ello, algunos tipos de manómetros de Bourdon en su interior contienen algún tipo de líquido que lo protege de cualquier tipo de movimiento o perturbación exterior o cualquier situación crítica y así asegurar una muy buena exactitud y una muy buena medición. Además, también existen otros tipos de manómetros de Bourdon que están sellados y protegidos el manómetro y la línea la cual está conectada para a cualquier tipo de sustancia alcalina, ácida o de cualquier naturaleza que pueda significar un daño o alguna perturbación hacia el manómetro y la lectura. El desuso que se da en la industria podemos encontrar que son muy utilizados en tanques de gas estacionario para indicar la cantidad de gases que está dentro, para industrias químicas, para medir gases en el proceso, además de tanques de oxígeno y refrigeración, y para medición de líquidos y gases corrosivos. También son muy utilizados en la industria química y de procesos. En conclusión, podemos decir que los sensores en general son dispositivos que permiten realizar una lectura con información de la entrada para poder efectuar un análisis, medición y poder ser procesada esta información por un sistema de control central. Así, detectar cosas o realizar
algún tipo de medición de variables y así llevar a cabo un tipo de cálculo para poder garantizar que un determinado proceso se está efectuando de manera correcta, ya sea un proceso industrial, un proceso comercial cotidiano, ya sea simple o complejo. Los sensores, los sensores son de gran utilidad en la automatización industrial, ya que permiten analizar, traducir, medir o procesar transformaciones en una gran variedad de transformaciones en alteraciones como la posición, la longitud, la altitud y el movimiento que se genera en un lugar donde se lleva a cabo un proceso industrial. Asimismo, estos permiten ofrecer una gran seguridad y garantizar que tu proceso o un determinado proceso se esté efectuando o desarrollando de manera correcta. Además, los sensores hay distintos sensores que nosotros y son muchos los que nosotros encontramos en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo son los sensores de los controles remotos de los televisores, ya que esto permite encender y poder controlar el televisor desde el control remoto, ¿verdad? También tenemos los sensores de las puertas automáticas, que al detectar movimiento cerca abre y cierra las puertas automáticamente. También tenemos los sensores de iluminación de exteriores, como por ejemplo de las edificaciones o de casas incluso. Y finalmente tenemos sensores biomédicos utilizados en el laboratorio de medicina, entre muchos otros tipos que podemos encontrar de sensores en nuestra vida cotidiana. Esto ha sido todo, espero haya sido de su grado la exposición que hemos dado mi compañero Anthony y yo, y muchas gracias por su atención.